Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Espero que este día los encuentre llenos de energía, entusiasmo y sobre todo con la mejor de las vibras. Yo como siempre estoy súper emocionado de compartir un nuevo vídeo con ustedes, y hoy, créanme, tenemos un tema que sé que los va a mantener pegados a la pantalla. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme y una cálida bienvenida. Este es su espacio para sumergirse en el mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas y por supuesto, mucho cariño y buena onda. Y ya saben, si no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Es completamente gratis y los mantendrá al tanto de todo lo que ocurre. Suscríbanse ya. Hoy, mis amigos, nos adentramos en un terreno que a muchos de ustedes les apasiona, el universo de las relaciones, el amor y, como no, la vida de nuestros amados famosos. Y en esta ocasión, vamos a desentrañar un secreto que ha estado circulando, un secreto que involucra a dos de las estrellas turcas que más corazones han robado, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy les voy a revelar la supuesta confesión de Can Yaman sobre el secreto de su amor por Demet, y les aseguro que lo que vamos a analizar los dejará boquiabiertos. Ahora, antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante mundo, quiero ser completamente transparente con ustedes. Este vídeo, como muchos de los que hacemos aquí, se basa en información que ha sido compartida en redes sociales, entrevistas, rumores y especulaciones. No tenemos acceso directo a la vida personal de Can y Demet, por supuesto, pero sí tenemos la capacidad de analizar, interpretar y compartir con ustedes lo que se dice, lo que se rumorea y lo que se presume sobre ellos. Así que con esa aclaración hecha, prepárense para este viaje lleno de sorpresas. Para ponerlos a todos en contexto y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, recordemos la exitosísima serie turca Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie no solo conquistó a audiencias de todo el mundo, sino que también generó un fenómeno social. Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas, deslumbraron con su química en la pantalla. Era innegable. La conexión entre ellos era palpable e intensa, y traspasaba la pantalla. Y como era de esperarse, esto generó una avalancha de rumores sobre una posible relación fuera de la ficción. Los fans románticos empedernidos soñaban con verlos juntos, enamorados, en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos editadas, vídeos creados por fanáticos, teorías y especulaciones que alimentaban la esperanza de un romance verdadero. La intensidad de estas especulaciones alcanzó su punto más álgido cuando comenzaron a aparecer fotos y vídeos que sugerían que Can y Demet pasaban tiempo juntos fuera del set. Se les vio en cenas románticas, fiestas privadas y hasta compartiendo momentos que a los ojos de los fans parecían ser muy cercanos y especiales. La prensa rosa, por supuesto, se volvió loca, publicando artículos, análisis y conjeturas sobre la relación entre las dos estrellas. Todos, absolutamente todos, queríamos saber si el amor que veíamos en la ficción se estaba trasladando a la vida real. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Hubo un romance verdadero entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Y cuál es ese famoso secreto al que nos referimos? Bueno, según los rumores que circulan y las supuestas confesiones de Can, la respuesta es un poco más compleja de lo que muchos imaginan. Se dice, y repito, son rumores y fuentes no confirmadas, que en una entrevista, o en algunas declaraciones atribuidas a él, Can Yaman habría revelado que sintió una conexión muy fuerte con Demet. Una conexión que iba más allá de lo profesional. Habría admitido que le atraía la personalidad de Demet, su energía desbordante, su sentido del humor, su forma de ser, su encanto. Imagínense estas palabras saliendo de la boca del mismísimo Can Yaman, uno de los hombres más deseados del mundo, un verdadero bombón turco. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El supuesto secreto de su amor no es exactamente lo que muchos esperaban. Según las filtraciones y las declaraciones atribuidas a Can, si bien sintió una gran atracción por Demet, la relación, al parecer, nunca llegó a ser un romance oficial y duradero. ¿Por qué? Bueno, al parecer, ambos tenían prioridades diferentes en ese momento de sus vidas. Can, por ejemplo, estaba enfocado en su carrera, en expandir sus horizontes profesionales, en conquistar nuevos mercados y proyectos. Demet, por su parte, también tenía sus propios proyectos y aspiraciones personales.
Estaba construyendo su propia carrera, buscando nuevas oportunidades y desarrollando su camino como actriz. Además, la intensa exposición mediática y la inmensa presión de los fans habrían jugado un papel importante en esta ecuación. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, los medios de comunicación, y por supuesto, la atención obsesiva de los fans. Mantener una relación privada en medio de todo ese ruido, de toda esa especulación y atención constante, no era una tarea sencilla. La idea de vivir un romance de forma discreta, lejos de los focos, parece ser que no era factible para ambos en ese momento de sus vidas. Entonces, ¿qué pasó con ese amor potencial? Al parecer, la conexión entre Khan y Demet se transformó en una amistad muy especial, en una admiración mutua y en un cariño sincero. Ambos reconocen la importancia que tuvo el otro en sus vidas, y se profesan respeto y cariño. Aunque no hubo un romance oficial, sí quedó un vínculo muy fuerte que, según se dice, perdura hasta el día de hoy. Es muy importante recordar que toda esta información se basa en lo que ha estado circulando en las redes y en los medios. No podemos asegurar con certeza si es completamente verídica, pero sí nos da una idea de lo que pudo haber sucedido. Lo que sí es innegable es que la historia de Khan y Demet nos deja una valiosa lección. El amor, a veces, no es tan simple y directo como lo vemos en las novelas y en las películas románticas. La supuesta confesión de Khan, el secreto de su amor por Demet, nos revela que el amor puede tomar diferentes formas y caminos. No siempre se trata de un romance apasionado y duradero. A veces el amor se manifiesta a través de una conexión profunda, de una amistad sincera, de un cariño que trasciende el tiempo y la distancia. Además, esta historia nos enseña la importancia de respetar las decisiones individuales de cada persona. Khan y Demet, cada uno por su lado, han construido carreras exitosas y han encontrado la felicidad de diferentes maneras. Y aunque los fans, como buenos románticos, soñemos con verlos juntos, debemos respetar sus elecciones y celebrar su amistad. Es admirable que, a pesar de la presión mediática y las expectativas de los demás, ambos hayan mantenido una postura de respeto y cariño mutuo. Es crucial recordar que la vida de los famosos es, en gran medida, un misterio. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una parte de la historia. Detrás de las cámaras hay personas con sus propios sentimientos, anhelos, miedos y sueños. Personas que, como todos nosotros, buscan la felicidad y el bienestar. Y aquí volvemos al tema principal, las supuestas confesiones de Khan Yaman. Es importante señalar que en el mundo del entretenimiento, muchas veces, las palabras de los famosos son manipuladas, tergiversadas o sacadas de contexto. Por eso es fundamental tomar la información con pinzas, con una dosis de escepticismo, y no dejarnos llevar por la especulación. La cautela y el análisis crítico son herramientas valiosas a la hora de consumir este tipo de contenido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aunque no tengamos la certeza absoluta de lo que pasó entre Khan y Demet, podemos deducir que hubo una conexión especial, una atracción, un cariño. Pero por diferentes motivos, la relación no llegó a concretarse como un romance oficial. Sin embargo, esto no significa que no haya habido amor. El amor puede manifestarse de muchas maneras, y en este caso, parece haberse traducido en una amistad duradera, en una admiración mutua y en un respeto incondicional. Y eso es algo muy bonito y valioso. En el complejo mundo del entretenimiento, donde las emociones y las expectativas se entrelazan, es fácil perder de vista la humanidad de las personas involucradas. Detrás de las cámaras y los reflectores, hay seres humanos que experimentan sentimientos, que toman decisiones y que, como todos nosotros, buscan la felicidad. La historia de Khan y Demet, más allá de los rumores y las especulaciones, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Nos recuerda que el amor no siempre se ajusta a los moldes preestablecidos y que a veces, la amistad y el cariño pueden ser tan valiosos como un romance apasionado. Es fundamental, como fans y espectadores, aprender a respetar las decisiones de las personas que admiramos, a celebrar sus logros y a entender que sus vidas son suyas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. La presión mediática y la expectativa de los fans pueden ser abrumadoras, y es importante que, como sociedad, fomentemos un ambiente de respeto y comprensión. La supuesta confesión de Khan Yaman, si bien no podemos asegurar su veracidad absoluta, nos proporciona un interesante vistazo a la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama. Nos muestra que incluso en medio de la atención mediática y la presión de los fans, es posible mantener la integridad y la autenticidad.
Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto secreto de Can Yaman y de Method Demir. Fue un placer compartir esta información con ustedes. Me encanta saber que podemos especular y debatir sobre estos temas, pero siempre con respeto y cariño. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Les gustaría que hubieran sido pareja? Cuéntenmelo todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a crecer. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.